Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y tenemos una presencia muy interesante. Tenemos al secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, al colega Odalis Francisco Marte, que ya tiene algunos ayeres de haber llegado a este país y que incluso tiene, voy a ser infidente, tiene una hija que nació en este país. Pues para empezar, señor secretario ejecutivo, ¿qué es el Consejo Monetario Centroamericano? Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor Vargas. El Consejo Monetario Centroamericano es, digamos, para decirlo de manera simple, es una agrupación de bancos centrales de la región, ¿verdad? Que incluye los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Y es una organización que tiene casi 60 años de funcionamiento y tiene como sede San José, Costa Rica. Básicamente, dentro de las cosas que nosotros hacemos acopio de las estadísticas macroeconómicas más importantes de la región, pero también tenemos grupos de trabajo, distintos grupos de trabajo que ven temas tan importantes como la estabilidad financiera, la armonización de las distintas estadísticas que producen nuestros países de manera de que sean comparables y que sirvan para estudiar la realidad de nuestros países de manera conjunta. Y además, un aspecto muy importante es la difusión de mejores prácticas internacionales de banca central. Nosotros frecuentemente organizamos cursos y reuniones entre técnicos, pero también a nivel de las autoridades de los bancos centrales de nuestra región, de manera de que se pueda discutir no solamente los principales resultados macroeconómicos, sino también que haya ese intercambio de ideas en cuanto a la toma de decisiones, los problemas que se enfrentan, las políticas que se adoptan y los retos en común que tenemos frente a un entorno internacional relevante que, dicho sea de paso, suele afectarnos de manera bastante similar. Bueno, incluso en este tema que usted menciona, don Odalis Francisco, ustedes en algunas cosas incorporan datos de Panamá que no es parte de los países que usted le mencionó, pero que hay una serie de aspectos que funcionan e incluso los bancos, los dos principales bancos, no los dos principales, los únicos dos que quedan, bancos públicos de Costa Rica tienen un banco privado precisamente en Panamá, el Banco Internacional de Panamá, que es el nombre que adoptó a partir de lo que fue el Banco Nacional, que originalmente se llamó Banco Internacional, y que dio lugar, así como hay una historia bastante poco políticamente correcta ahora en estos años, de que de la costilla de Adán salió Eva. Estoy seguro que es muy incorrecta esa frase. Bueno, de la costilla del Banco Internacional de Costa Rica, que para entonces ya se llamaba Banco Nacional, salió el Banco Central. El Banco Central al principio estaba en el edificio viejo del Banco Nacional. Creo que tiene 2 o 3, no, debe tener como 3 o 4 pisos. En uno de esos pisos estaba el Banco Central. Y yo, que por razones que no vienen al caso, estoy leyendo las actas de los 50s y 60s, resulta que Costa Rica se integra a algunos de estos
organismos, pero luego se sale y tienen, perdón, tienen una interacción. El último año que está entre los que leí es el año 62, en que todavía Costa Rica no ha ingresado al protocolo de Managua, que es el tratado, el TLC de los años 60, que es lo que da lugar a las organizaciones de la integración, dígase el Banco Centroamericano, dígase el Consejo Monetario Centroamericano, dígase la CIECA, que son las instituciones que nacen en ese proceso de los años 60, que luego se toparán contra piedra con la guerra del fútbol, pero no vamos a hablar Sí. de eso. Bueno, solamente decirle de que en el caso de Panamá, sí hacemos acopio de estadísticas de la economía de Panamá, por ser Panamá un centro financiero internacional de mucha relevancia, incluso también para nuestros sistemas financieros. En efecto, también en un grupo de trabajo que tenemos de estabilidad financiera, también participa Colombia. Aunque tampoco es miembro del Consejo, pero es por la exposición del sistema financiero colombiano hacia Centroamérica, ¿verdad? Como sabemos, varios bancos privados en la región son de capital colombiano. Bueno, para no ir más lejos, el BAC, aquí en Costa Rica, el BAC es, la gente no lo sabe, el BAC originalmente era nicaragüense, era de los dueños del ron. El Flor de Caña. Flor de Caña. Gracias. Ustedes los jóvenes tienen buena memoria. Luego se volvió parte de General Electric luego lo compraron los colombianos, y hay otro banco, en este momento se me escapa, que también es de capital colombiano, más hay 2 que 3 que todavía creo que son de capitales originalmente nicaragüenses, de manera que el sector privado de la banca costarricense tiene una presencia muy importante del resto de la región. Claro, entonces, como usted sabe, muchas veces hay supervisores, digamos a nivel del sistema financiero, que hace una supervisión consolidada, trata de ver todas las ramas de negocios que tienen los bancos que ellos supervisan. Entonces, por esa razón, Colombia está muy interesada en ver, digamos, lo que hacen sus bancos en la región, sus actividades, porque miran de manera consolidada y por esa razón están en nuestro grupo de trabajo. Y dicho sea de paso, hace un aporte analítico muy importante del cual nos beneficiamos todos. Incluso nosotros estamos pensando ya para completar información estadística de todos los países miembros del SICA, vamos a incorporar Belice también. Entonces, de manera de que a pesar de que el Consejo Monetario Centroamericano son solamente de 6 países, vamos a tener estadísticas prácticamente de 8 países que cubren todo el sistema de integración centroamericana. Bueno, pues con esa buena noticia le pediremos al canal que nos invite para el segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, y creo que surgió tal vez entre líneas en la conversación, pero creo que no fuimos explícitos en el tema de que el secretario Marte, el secretario ejecutivo Marte, nació, si no entendí mal, en la zona norte de la isla donde está, si no entiendo mal, enterrado Cristóbal Colón. Y además, a diferencia de otros países que miran mal la herencia del idioma en el que estamos comunicándonos, yo tengo la impresión de que República Dominicana no solo trae la parte insular al segmento centroamericano, sino que además es una economía altamente comunicada con Madrid, pero altamente comunicada con Nueva York con unas tasas de crecimiento enormes y con
una característica, y ahí sí no conozco y sé que hay muchos dramas humanos alrededor de la otra parte de la isla, la Española, que es en la parte francesa, que es el primer país que se independizó en el continente, pero que la vida no lo ha tratado nada bien, que es Haití. Sí, sí. Bueno, en efecto, ciertamente, la isla La Hispaniola, que se reparte, digamos, 3/4 partes República Dominicana, bueno, 3/3 República Dominicana, 1/3 Haití. En la parte de Haití, ciertamente desde la independencia de ese país, habiendo sido la primera república negra del mundo, fue un comienzo de muchos tropiezos, porque la historia es un poco larga, pero solamente para decirlo en pocas palabras, Francia no reconoció su independencia hasta que ellos tuvieron que pagarle unas reparaciones de guerra muy onerosas, y Estados Unidos también se negó a reconocerlos hasta muchos años después. Tal vez por un tema de racismo envuelto en esto. Recordemos de que también la guerra de secesión de Estados Unidos hubo un alto componente racista, entonces todavía persiste el racismo en Estados Unidos. Entonces, Haití ha sido muy plagada de malos gobiernos, desastres naturales, digamos que una tormenta perfecta para que el país se mantenga con una pobreza desesperante. Lo cual hace que muchos haitianos emigren hacia República Dominicana, donde hacen un aporte importante precisamente porque traen mano de obra que sirve mucho para complementar en aquellos segmentos del mercado laboral que no son servidos por la mano de obra local. Bueno, partiendo de Haití, curiosamente, y son de esas cosas que llaman la atención, parece que hay un buen número de haitianos que emigraron a Chile y usted vivió y estoy seguro que tuvo una experiencia muy diferente de la experiencia dominicana y de la experiencia costarricense, centroamericana, digamos, porque Chile es un país, primero que tuvo una larga dictadura militar, pero también ya desde siempre me parece que los chilenos son como muy cuadrados, pero al mismo tiempo esa característica significa que es un país como muy organizado. Me equivoco porque usted sí, yo he visitado, yo he ido de turista a Chile, usted vivió en Chile. Sí, yo tuve la suerte de estudiar en Chile por 2 años y medio. Entonces sí, en el tiempo en que yo estuve en Chile, Chile era casi como una isla. En el sentido de que aunque es un país continental, está rodeado por las enormes cordilleras de los Andes, y entonces en ese sentido digamos que el país como que se sintió un poco aislado del resto del mundo. Incluso para cruzar hacia Argentina o hacia otros de los países vecinos, pues hay que atravesar esas cordilleras que son enormes. No obstante, justamente la inmigración, como Chile es un país que le ha ido bien, como también le ha ido bien a Costa Rica, pues los países que han tenido progreso y un progreso mayor al de los países vecinos, pues atraen inmigrantes, ¿verdad? Atraen inmigrantes no solamente de cualquier lado del mundo, pero principalmente de los países vecinos que no han tenido la misma suerte. En el caso de Chile, pues ha recibido mucha inmigración desde Perú, inicialmente, pero también de Bolivia y de la vecina Argentina, y luego ya de países más alejados, como es el caso de Haití, algunos dominicanos también, de Colombia y recientemente muchos venezolanos. Entonces, esa mezcla de personas de otras partes de América Latina que han llegado, pues le han dado un carácter más cosmopolita y ha servido incluso para una mayor apertura de esa sociedad, aunque no ha estado ajena de problemas, vamos a decir, en el ámbito de la transformación que surgen cuando hay cierto progreso económico y este progreso económico viene acompañado de la atracción de capital humano de otros países, ¿verdad? Que tiene que adaptarse, que la economía tiene que digamos, incorporarlos, que tienen que asimilarse al país. Entonces eso obviamente genera mucha riqueza, pero también alguna resistencia, sobre todo desde aquellos que tienen una visión un poco más tradicional. Digamos,
la presencia de los distintos países, porque ustedes tienen un país que no tiene, que para efectos prácticos no tiene moneda nacional, El Salvador, tienen una economía de alguna manera muy cerrada por las razones que fuera, que esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el secretario ejecutivo, lo está diciendo el profesor Vargas. Una economía muy autoritaria, que si no entiendo mal el anterior secretario ejecutivo precisamente creo que era nicaragüense. Luego tienen en Guatemala y Honduras tal vez no tan destacadas. Sin embargo, por ejemplo, Guatemala tiene una estabilidad monetaria increíble. Yo que cada vez que puedo voy a Guatemala, básicamente el quetzal, 7 quetzales es $1 desde que me acuerdo. En realidad la primera vez que fui creo que era 2 quetzales $1, pero bueno, eso era en los 80s, entonces, pero ahora por mucho tiempo, cosa que aquí pues el colón sube y baja. Y nos queda un minuto en este segmento. Sí. Adelante. Bueno, rápidamente en ese minuto usted me dice, usted sabe que el Consejo Monetario Centroamericano es un organismo, ¿verdad? Es parte del sistema de integración. Y por lo tanto, el sistema de integración refleja lo que somos nosotros, lo que somos cada uno de nuestros países, y esto implica la realidad política y social de cada país. En el caso de El Salvador, yo puedo decirles de que aunque ellos están dolarizados, no obstante, usted sabe que nosotros no solamente somos política monetaria, sino también somos estabilidad financiera, somos sistemas de pagos, somos estadísticas, somos estudios, somos un conjunto de cosas. Y en ese sentido, El Salvador tiene un liderazgo bastante amplio, tanto en la parte de estabilidad financiera, porque tiene un sistema financiero bastante activo y robusto, por cierto, sino también en la parte de sistemas de pagos, donde el Banco Central de Reserva de El Salvador ha tomado un liderazgo bastante importante y ha hecho una inversión, digamos, notable en cuanto a ofrecerle a su economía un sistema de pagos seguro, barato, estable y confiable. Y nosotros a nivel de la región pues tenemos también nuestro sistema de pago que nos sirve para hacer las transferencias entre los distintos países. Hablaremos de eso y tal vez un poco de la experiencia del Bitcoin en Salvador en el siguiente segmento, que será el último. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con el secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, el economista Odalis Francisco Marte, y nos estaba hablando de la riqueza de experiencias que son los países y de los distintos ámbitos de análisis que ofrece el Consejo. Correcto, sí, le decía de que precisamente, dada ese abanico de posibilidades, eso permite de que países que tienen una política monetaria tan activa, como el caso, por ejemplo, de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, que son países que están bajo un régimen de metas de inflación, y países que tienen tipo de cambio fijo, como el caso de Nicaragua, Honduras, y El Salvador, que es, digamos, que aunque es dolarizado, es como si fuera un régimen estrictamente y creíblemente de tipo de cambio fijo. Entonces, en ese sentido, como también somos estadísticas, mucha armonización de estadísticas bajo los distintas metodologías que siguen estándares internacionales definidos, tanto por el Fondo Monetario Internacional como por otros organismos internacionales, entonces hay un ámbito de trabajo tan amplio que permite precisamente de que haya beneficios para cada uno de los bancos centrales, independientemente del régimen cambiario, monetario que tenga. No obstante, precisamente los esfuerzos de armonización están orientados precisamente a que por lo menos el razonamiento macroeconómico que se tiene, sea para tomar decisiones,
sobre todo para enfrentar situaciones como las que se han enfrentado recientemente, como la inflación, responda a un criterio más apegado a las ciencias económicas, a lo que se recomienda según las mejores prácticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestra comunidad de países y nuestra organización se beneficia mucho de ese flujo de ideas, de esa difusión, de ese intercambio y de ese análisis que muchas veces se hace conjuntamente entre técnicos de bancos centrales. ¿Cuál fue la experiencia del Consejo en el periodo de el COVID que solo a Nicaragua no lo afectó, por lo menos desde el reconocimiento del gobierno, ¿verdad? Pero me parece que tuvo aquí y en buena parte de los otros países, me sospecho que en un país tan abierto, porque no solo la economía, sino en un país tan abierto como República Dominicana debe haber sido significativo el efecto del COVID. Sí, de hecho la experiencia fue traumática para la mayoría de los países, ¿verdad? En el sentido de que hubo que, ¿verdad?, tomar una decisión o hacer un balance muy delicado entre proteger la vida de la gente y los medios de vida de la gente, ¿verdad? Entonces ahí fue realmente un balance muy delicado y justamente, y gracias a las facilidades tecnológicas que permitieron las reuniones virtuales, los jefes de los bancos centrales se reunían con cierta frecuencia entre ellos y también con organismos internacionales y se hacía intercambio de ideas y propuestas. Por ejemplo, yo le puedo decir de que hubo un país, República Dominicana, que fue el primero que dijo, bueno, vamos no solamente a bajar tasas, sino vamos a liberar encaje para facilitar un mayor financiamiento al sector privado. E inmediatamente cada país, cuando se compartió esa idea, dijeron, bueno, en tal país se puede hacer bajo estas condiciones. Y de alguna manera los países comenzaron a ir adaptando según sus propias realidades distintas medidas de política económica que al final contribuyeron de manera importante no solamente a enfrentar el tema de salud pública, sino también el tema de proteger los medios de vida de la gente. Entonces, si usted se fija, hay como una línea en común en cuanto a las medidas de política. O sea, todos bajaron tasas, los que podían, ¿verdad? En el caso de El Salvador no podía bajar tasas, no tiene política monetaria, pero bajó encaje. Ajá. Y este encaje esta reducción de encaje permitió un mayor financiamiento de la economía. Y si usted se fija, cada uno de los países tomaron medidas parecidas en ese sentido y además en el sector público, para los que tenían cierto espacio fiscal o los que accedían a cierto financiamiento internacional, pues hubo apoyos focalizados para la gente más pobre, para las familias más vulnerables y todo esto, además también de fondos para adquisición de vacunas y acciones conjuntas precisamente para enfrentar este reto tan importante que significó la pandemia y que al final de cuentas pues salimos, se puede decir, relativamente airosos. Estamos todavía superando algunos de los efectos rezagados de la pandemia, pero nuestras economías están creciendo. Y de hecho, si usted se fija, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, pues ya hay una tendencia de crecimiento que se está elevando de manera considerable, según los últimos datos oficiales que se tienen disponibles. Bueno, y creo que Nicaragua iba a crecer este año también bastante y Guatemala no recuerdo, pero no creo que... Guatemala es una economía muy vigorosa, entonces por un lado o por otro. Está creciendo en torno a 4%, entonces también Nicaragua por ahí similar. Hay crecimiento económico en la región. En general, el campeón de crecimiento es Dominicana, República Dominicana, ¿no? Pero no este año. Ah, bueno. Pero sí ha estado creciendo, sí, en torno entre 5%, que más o menos es el potencial de crecimiento de esa economía, entre 5,5. Este año se ha ralentizado por una combinación de factores que tiene mucho que ver incluso también con un tema vinculado con los choques externos que se han recibido, ¿verdad? Porque tenemos principal socio comercial que aunque mantiene un crecimiento notable, pero se ha ido ralentizando, pero también han habido eventos que van desde choques climáticos hasta alguno que otro efecto rezagado, ya sea de la pandemia, ya sea por el choque en los precios internacionales de la energía, entre otras cosas.
Ujú. Sí, claro, energía tiene que, porque ustedes deben depender mucho de hidrocarburos para todos los temas Así de... es, Ujú, así es, ujú, así es. ujú. Digamos de que estos choques suelen afectar de manera diferenciada a cada uno de los países. Costa Rica es un país que por dicha tiene mucha energía renovable, ¿verdad? Y por lo tanto, aunque le afecte obviamente los precios de la energía o los precios internacionales del petróleo específicamente y del gas, pero tiene, digamos, ese colchón que le permite amortiguar un poco esos choques externos. El anterior presidente del Banco de Guatemala fue, en un periodo corto, cuando yo volví a Costa Rica, participó en una maestría en la Universidad Nacional, y nos quedó un minuto. eh, ah, eh, y yo le quise preguntar alguna vez cómo es que Guatemala, de alguna manera, o al Banco de Guatemala le va tan bien. ¿Tiene usted alguna explicación en este menos de un minuto que queda? Bueno, tal vez se podría decir, y no solamente para Guatemala, para otros países también, tal vez una combinación de buenas políticas y buena suerte. Si uno pudiera decirlo así, bueno, no todo es color de rosa, obviamente, porque hay muchos retos sociales. Nosotros tenemos en la región mucha gente que está en pobreza, que vive en pobreza, entonces precisamente, obviamente la economía debe crecer, el pastel debe hacerse más grande, pero hay que repartirlo un poco mejor. Y ese es un gran reto para todos. Bueno, pues cuando tenga algún tema que el Consejo lo quiera compartir con las amigas y amigos de 15 UCR, pues ya sabe dónde queda 15 UCR, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de este canal, y a ustedes de nuevo muchos éxitos, y que la experiencia aquí en Costa Rica les siga siendo grata. Muchas gracias. Thank you.